Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión. Estuvimos conversando la clase pasada sobre procedimiento administrativo sancionador en el marco de la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ok? Hemos conversado sobre el tema de las infracciones, ¿correcto? Hemos conversado sobre los temas de infracciones reguladas en la nueva ley de contrataciones públicas. Una de las más frecuentes y que también está dentro de la ley es la presentación de documentación falsa, la presentación de documentación inexacta, la presentación de documentación adulterada. Y esto se da dentro de no solamente la segunda fase de la contratación pública, sino también se da en la ejecución de contrato. Hay algunos postores que para obtener la buena pro presentan algún documento falso, algún documento adulterado, algún documento inexacto. Y también cuando ya están dentro de la ejecución del contrato, también presentan algún documento falso o adulterado. Palabra clave importante a tener en cuenta es que la administración pública tiene la obligación del control posterior. Es decir, si estamos dentro del proceso de selección, las ofertas técnicas y económicas presentadas por los diferentes postores que se hayan presentado en un concurso público, en una licitación pública, tienen que ser fiscalizadas, ¿correcto? Ahora, alguien me dirá, pero yo soy comité de selección o soy evaluador en la nueva ley de contratación pública y el tiempo no me va a alcanzar, porque según el calendario del proceso de contratación, la buena pro la tengo que dar este viernes. Entonces, para fiscalizar si esos contratos que presenta el postor son verdaderos, son falsos, son adulterados, tengo que oficiar a la entidad, a la empresa tal, a la universidad, etcétera. Y no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo que tú tienes que hacer como comité de selección, como órgano evaluador, es tutelar la presunción de veracidad. A ver, ¿quién me dice? Le voy a dar un punto. A la clase. ¿Quién me dice qué es la presunción de veracidad? ¿Dónde está regulado la presunción de veracidad? En temas de procedimiento de selección. ¿Por qué es importante saber la presunción de veracidad? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es la presunción de veracidad? ¿Dónde está regulado? ¿Y por qué es importante que un comité de selección, un órgano evaluador, sepa, conozca de este principio al momento de tener un caso en concreto, tener dudas razonables sobre la documentación, y va a ser crucial aplicar o no este tipo de principio? ¿Por qué es importante? A ver, los escucho, los leo. ¿Alguien de la clase o no? La presunción de veracidad, ¿qué es? A ver, ¿qué dice la clase? La presunción de veracidad es que la administración pública debe... Ya, ok, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Walter? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima? A ver, tenemos otra. Carlos le ha enviado al profe que es un principio que los documentos, declaraciones son verdaderos. Ya. La presunción de veracidad, ¿ok? La presunción de veracidad, en palabras sencillas, es que la administración pública tiene que presumir que el administrado
ha presentado documentación verdadera, salvo prueba en contrario, ¿correcto? ¿Dónde está regulado este principio de presunción de veracidad? Este principio de presunción de veracidad está regulado en la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Pero como ya lo hemos revisado en sesiones anteriores, la presunción de veracidad también está regulado en la nueva Ley General de Contratación Pública, en la 32069, donde el legislador lo que está buscando a través de este principio es que tanto en la fase del proceso de selección o en la ejecución de contrato, la administración pública, cuando reciba algún documento, declaración jurada, etcétera, por parte de los postores, por parte del contratista, tutele este principio de presunción de veracidad. Presuma como ciertos, presuma como veraces los documentos que van a ser presentados por el administrado, por el contratista, por el postor dentro del proceso de contratación pública. Pero aquí viene lo importante. La administración pública, así como presume, también tiene el derecho de dudar. Y cuando tenga duda razonable, y no solamente cuando lo tenga, es una obligación de la administración pública, de la entidad contratante, fiscalizar los documentos que presenta, ya sea el proveedor, ya sea el postor, ya sea el adjudicatario, ya sea el contratista, durante las diferentes etapas de la contratación pública, bajo el marco del control posterior, porque el principio de presunción de veracidad acepta prueba en contrario, y la prueba en contrario va a tener que ser acreditada por aquella parte que imputa un cargo. Si la administración pública dice que esta declaración jurada no le corresponde la firma, el que afirma ese hecho, el que imputa eso, tiene que probar que no es la firma. Tiene que probar que esa firma no le corresponde al titular. Y para eso tendrá que hacer una pericia grafotécnica. Si cuestiono la huella de la declaración jurada, tendré que hacer una pericia dactiloscópica. ¿Para qué? Para acreditar si esa huella no le corresponde al titular. Así que a tener en cuenta esto de la presunción de veracidad. También la presunción de veracidad, recuerden que está regulado en la nueva ley 32069 como un principio de la norma especial. ¿Correcto? Otra de las infracciones que estábamos hablando más recurrentes es cuando el postor desiste de presentar, desiste de su oferta o no firma el contrato. Otra de las infracciones más recurrentes es la presentación de documentación inexacta, la presentación de documentación adulterada, el incumplimiento de obligaciones también son infracciones muy recurrentes que terminan en un procedimiento administrativo sancionador. Así que el artículo 355 de la 32069 regula la potestad sancionadora del Tribunal de Contratación Pública. Recordemos que la facultad sancionadora es un derecho constitucional que tiene la administración pública, que tiene un tribunal administrativo. Pero recordemos que la facultad sancionadora, la potestad sancionadora que tiene la administración pública, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. ¿Cuántos de nosotros, un poco haciendo la similitud de este derecho constitucional,
hemos visto en las noticias, ¿qué cosa? Hemos visto las fotopapeletas. ¿Quién ha visto esa noticia? Que desde el próximo mes me parece que va a entrar en vigencia el tema de las fotopapeletas, ¿no? Y que ya hay diferentes cámaras ubicadas estratégicamente en las avenidas principales o en las vías como Javier Prado, por ejemplo, donde uno a veces maneja 70 kilómetros por hora o 80. Y ahora, si tú excedes, ¿no? Porque ahí en la pista te ponen 60 kilómetros, ¿no? Y si excedes, te toman la fotopapeleta y te aplican la multa. ¿Eso es constitucional? En parte sí, porque está reconocido la facultad sancionadora de la administración pública. Pero como volvemos a decir, la facultad sancionadora no es un derecho absoluto de la administración pública. Porque el administrado también tiene derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho constitucional a un debido proceso, el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho constitucional, por ejemplo, de la presunción de inocencia. Entonces, si la administración pública te va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador, no te puede multar inmediatamente, no te puede inhabilitar a que contrates con el Estado. No estamos en la Santa Inquisición. Lo que te dice la ley especial es que si hay indicios razonables, si hay alguna denuncia, porque un procedimiento administrativo sancionador puede actuarse de oficio o de parte, cualquier ciudadano ejerciendo su control puede presentar una denuncia administrativa ante el Tribunal de Contrataciones Públicas y decir, esta empresa ha cometido tal infracción. O esta empresa ha presentado documentación inexacta para obtener la buena pro. Esta empresa ha incumplido con la ejecución del contrato. Entonces, señores del Tribunal de Contratación Pública, iníciele un procedimiento administrativo sancionador. Pero no es que cuando tú recibas la notificación del inicio de un PAS, de un procedimiento administrativo sancionador, no es que ya te multaron, no es que ya te inhabilitaron, no. Solamente te están comunicando el inicio, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo es el procedimiento. ¿Qué debes tener en cuenta cuando te inician un procedimiento administrativo sancionador en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, la 32069? Para que tú puedas ejercer una defensa y evites eventualmente la inhabilitación, ya sea temporal, definitiva o una multa. Un principio básico que tiene que tutelar el Tribunal de Contrataciones Públicas en el marco de la nueva ley es el principio de tipicidad, ya sobre las infracciones. Y esto hace eco en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas de la 32069, que habla sobre la tipificación de las infracciones. ¿Qué dice? Para que se configure la infracción establecida en los numerales que ya hemos estudiado sobre las infracciones administrativas establecidas en la Ley de Contratación Pública, la conducta se produce de manera reiterada, se verifica respecto del proveedor hubo un primer procedimiento sancionador o no. Para que se configuren las infracciones también señaladas en el artículo 87 de la ley, debemos referirnos a que hay una ventaja o beneficio concreto cuando hay una presentación, por ejemplo, de documentación inexacta. Entonces, este principio de tipicidad a tener en cuenta en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, en sencillo, te dice que tienes tú como administración pública, como tribunal de contrataciones públicas,
verificar si la conducta del administrado se subsume en el tipo de la infracción que está contemplada en el artículo 87 de la ley. Por ejemplo, si me dicen, te estoy iniciando un procedimiento administrativo sancionador por la presunta infracción de que has presentado documentación falsa, bajo el principio de tipicidad tiene que configurarse la conducta. Y analicemos, el que presenta. Entonces, lo primero que tienes que acreditar, tú, administrado, ¿has presentado este documento? ¿O fue un tercero? Entonces se tiene que probar ese verbo rector. ¿Es documento falso? ¿Cuándo estamos ante un documento falso? ¿Está acreditado que el titular que emitió ese documento haya negado que haya expedido ese documento? Por ejemplo, tenemos esa prueba para decir ese documento es falso. Entonces, a eso va la tipicidad. Analizar la conducta del administrado en cada infracción, en cada hecho en concreto. No es que alguien te denuncie y te dice, tú eres una empresa, un postor que presenta documentos falsos. Pero pruébame. ¿Por qué dices que este documento es falso? ¿Cuál es tu prueba que acredita que este documento es falso? ¿Tienes una pericia? ¿Tienes alguna declaración del titular que niegue que ha emitido ese documento? ¿No? Porque a veces podemos estar ante un documento incongruente y la incongruencia no está tipificada como infracción. Hay una incongruencia de este documento y en tu experiencia, ya, pero es una incongruencia. O hay un error material, ya, pero es un error material. Eso no está tipificado como infracción. Lo que está sancionando la administración pública es falsificación, inexactitud, adulteración. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de la infracción para ejercer una defensa adecuada. ¿Correcto? Y sobre eso también habla el principio de tipicidad, que está regulada en el capítulo del régimen sancionador de la 27444. Así que la primera recomendación, ustedes que se están formando como abogados, o los que ya son abogados, cuando estén dentro de un proceso sancionador, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Qué reglas y qué ley tengo que tener a la mano? Tienes que tener la ley especial. En este caso estamos hablando de contratación pública. Y si la licitación o concurso público, subasta inversa electrónica, se dio en el marco de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, tienes que aplicar en principio, en un primer orden, la ley especial en materia sancionadora. ¿Correcto? Y también lo que no está regulado, porque hay varias cosas que no están regulados en la ley especial, tienes que aplicar la norma supletoria. ¿Cuál es la norma supletoria en el derecho público? La 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Entonces, ¿cuáles son las reglas de juego? Para ejercer una buena defensa, o también si tú quieres denunciar una presunta infracción, ¿no? Tienes que tener como base legal la Constitución política. Hay algunos colegas, algunos amigos que piensan que la Constitución política se aplica solamente en procesos constitucionales, en amparos, en habeas corpus, en habeas data. Ahí solamente aplico Constitución. No, la Constitución se aplica en todo, porque todos tenemos derechos constitucionales. Todos los peruanos, seas persona natural, seas persona jurídica, tienes derechos constitucionales. Entonces, si tú te vas a estar
inmerso en un procedimiento administrativo sancionador, o si tú eres un funcionario público, un servidor público, y te inician un procedimiento administrativo disciplinario, tienes que invocar, ya sea como denunciante o como denunciado, tienes el primer marco legal, es la Constitución Política de 1993. De ahí parte tu defensa, ¿correcto? Pero como estamos en contratación pública, en procedimientos administrativos, en temas de contratación pública, en segundo orden está la ley especial. ¿Cuál es la ley especial? La 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Y lo que no está en la ley especial está en el derecho público, en la norma supletoria, la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Y cuando tú leas, estudies la 27444, que es la Biblia de todo funcionario público, ahí vas a encontrar efectivamente que hay un capítulo de régimen sancionador. Y ahí te explica la 27444 cómo se tramita un procedimiento administrativo sancionador. A efectos que si tú estás como órgano instructor en la administración pública iniciándole un procedimiento sancionador al administrado, no cometas errores. Porque si cometes errores en cómo llevas el procedimiento, una defensa técnica y legal te va a plantear una nulidad. ¿Ok? Y la nulidad trae responsabilidad y también que se retrotraiga todo. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las reglas de juego a tener en cuenta. Constitución política, ley especial 32069 y 27444 en materia de un procedimiento administrativo sancionador respecto a temas de contratación pública. ¿Correcto? Ahora, cuando ustedes, y seguramente han visto en la experiencia, en la casuística, hay sanciones que se dan en consorcio, ¿no? Doctor, yo vi un caso o quiero consorciarme, yo soy una empresa, soy una pequeña empresa o micro pequeña empresa. Y esa licitación pública para esa obra pública están pidiendo 50 millones de soles. Yo como pequeña empresa tengo 2 millones en experiencia. Mi consorciado me va a dar la experiencia restante. Me consorcio, ¿ya? Se consorcian. Todos es color de rosa. Cuando se consorcian, dicen, ok, vamos a ir a esta licitación, nos unimos, somos hermanos, vamos a presentarnos esa licitación pública. Ya. Se presentan, les dan la buena pro, firman el contrato y tienen una fiscalización posterior. Y en la fiscalización posterior se descubre que han presentado una factura falsa. Y esa factura falsa les sirvió para acreditar experiencia, por ende, les fue determinante para que les adjudiquen la buena pro. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién presentó ese documento falso? Es un consorcio. La empresa A, la empresa B se consorciaron. La pregunta que se va a hacer el Tribunal de Contratación Pública, ¿sanciono a los dos? ¿Sanciono a todo el consorcio? ¿Individualizo la responsabilidad administrativa? Y aquí vienen los consejos, ¿ah? A tomar nota. Porque cuando tú te vas a consorciar, lo que tú tienes que saber es con quién te estás consorciando. ¿Ok? Consorciarse en temas de contratación pública es como si uno se va a casar. Y tú no te casas con cualquiera, ¿no? No te casas con cualquier persona. Tú tienes que conocerla, haber pasado años, etc.
Igual, cuando tú te consorcias, no te consorcias con la primera empresa que ves. Tú tienes que saber, oye, tú tienes tu empresa, ok, quiero ver tus documentos, quiero saber cómo si te has presentado en otros concursos públicos, etcétera. Y aquí viene la primera recomendación. Si quieres consorciarte para presentarte una licitación pública a un concurso público, conoce a la empresa con la que te vas a consorciar. Punto número uno. Punto número dos. Elabora de manera objetiva la promesa formal de consorcio. Repito, elabora de manera objetiva y detallada las obligaciones, responsabilidades en la promesa formal de consorcio. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué es importante la redacción y revisar bien la promesa formal de consorcio? ¿Por qué? Porque en la promesa formal del consorcio que tú vas a presentar con firmas legalizadas para que te presentes una licitación pública o un concurso público, va a ser legalizada ante un notario público. Pero en esa promesa formal del consorcio, ambas empresas A y B van a definir sus obligaciones, van a definir sus responsabilidades, van a definir, ¿ok?, las reglas en la ejecución de esa licitación pública, de ese concurso público. Así que hay algunos que se confían y solamente ponen, ¿no? La empresa A va a ejecutar el contrato, va a aportar temas logísticos. La empresa B igualito. Profesor, doctor, yo lo hice siempre así y no pasó nada. Sí, pero nadie está libre de que en algún momento te hagan una auditoría, te hagan una fiscalización y encuentren un documento falso. Y si tú no has delimitado de manera objetiva qué documentos asumen responsabilidad cada empresa consorciada, cuando te inicien un procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal de Contrataciones te va a sancionar a las dos empresas. Y ahí viene el lamento boliviano, ¿no? ¿Cuál es el lamento boliviano? Dice, pero doctor, esta factura o este contrato o este documento ha sido emitido, confeccionado, ¿ok?, por mi consorciado, la empresa A. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero en tu promesa formal de consorcio, ¿lo has delimitado? No. Es general. Ahí vienen los problemas. ¿Correcto? Cada parte consorciada tiene que delimitar bien qué documentos está presentando. Por eso es importante definir las obligaciones, la responsabilidad, la participación que va a tener el consorcio, porque hay algunos consorcios que únicamente ponen, ¿no? La única obligación que tiene es el tema administrativo o el tema financiero. Lo demás en ejecución, elaboración de la oferta, los documentos, lo hace la empresa A. Entonces hay que precisarlo. ¿Por qué es importante precisar y ahondar en el tema de la promesa formal del consorcio? Porque eso te puede salvar cuando te inician un procedimiento administrativo sancionador. Porque recordemos, la responsabilidad administrativa es de manera individual. Hay que individualizar al responsable. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de causalidad. Y este principio de causalidad está en la 27444, pero también ahora está en la ley especial la 32069. A tomar en cuenta. Ahora, como hubo muchas quejas, ¿correcto?, sobre empresas que han sido injustamente sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando son consorcios, en la nueva ley, en el nuevo reglamento, el artículo 358
ha establecido el tema de sanciones para consorcios. O sea, en la nueva ley de contratación pública hay un artículo específico que habla de sanciones a consorcios. ¿Ok? Hay un artículo que habla de sanciones a consorcios. Vamos a ver. ¿Ok? De conformidad con lo dispuesto en la artículo... Aquí dice, de conformidad con el artículo 92 de la Ley General de Contrataciones Públicas, se tiene que individualizar la responsabilidad de los integrantes de un consorcio. El Tribunal de Contratación Pública considera criterios. A diferencia de la antigua ley, o bueno, de la ley vigente 3022.5, los criterios sesgados que tenía el Tribunal de Contrataciones del Estado era, bueno, si no está delimitado tu promesa formal del consorcio, los dos lo sancionan. Por más que uno no tenía nada que ver con la presentación de ese documento falso, inexacto, etc. Los dos. Entonces, la nueva ley ya le da una mayor regulación y le dice, a ver, Tribunal de Contratación Pública, tienes que motivar si tú quieres sancionar a ambas empresas, porque recuerda, la responsabilidad es individual. Tú no puedes sancionar a los consorcios y a las empresas que están consorciadas a todos por igual. No les puedes medir con la misma vara. Tienes que ver el grado de participación de cada una de ellas. Y te dice, primer punto, naturaleza de la infracción. Analiza y motiva la naturaleza de infracción Tribunal de Contratación Pública. Que este criterio solo puede invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal e individual de cada consorciado. Segundo, aporte de documentación, lo que comentábamos, ¿no? La empresa A es la que presentó ese documento que se cuestiona como falso. La empresa B no tiene nada que ver, la empresa C no tiene nada que ver. Entonces, ¿quién fue realmente el que aportó ese documento que el día de hoy está siendo cuestionado como inexacto, como adulterado, etcétera? Fue tal empresa. Punto 2. Criterio 3. Promesa formal del consorcio. Este criterio es de aplicación siempre que dicho documento sea veraz y su literalidad permite identificar las obligaciones. ¿Ok? Entonces también tiene que valorar, pero no es crucial, o sea, no es 100% crucial la promesa de consorcio. Ahora el Tribunal de Contrataciones tiene que revisar la promesa formal del consorcio, el aporte del documento, la naturaleza de infracción. También tiene que analizar de corresponder para temas de obra pública el contrato de consorcio. Y asimismo, el contrato suscrito con la entidad contratante. Entonces, son diferentes puntos que van a ser analizados por el Tribunal de Contratación Pública al momento de determinar responsabilidad administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Si hay consultas, escriben por el chat, ¿ok? Ya. Ahora, hay algunos que me preguntan, ¿no? ¿Quiénes tienen la legitimidad para denunciar alguna presunta infracción? Porque a veces escuchamos noticias, a veces podemos ser postores y hemos sido testigos de que una empresa, de que un proveedor ha actuado de manera irregular, transgrediendo la ley de contratación pública. O hemos tomado conocimiento que efectivamente hay indicios razonables que acreditan alguna infracción. Entonces, el artículo 359 del reglamento de la ley 32069 establece y regula la obligación de informar sobre supuestas infracciones. Ojo con la palabra supuestos, ¿ah? ¿Por qué habla de supuestas infracciones y no habla de infracciones?
¿Por qué cuando te inician un procedimiento administrativo sancionador hablan de presunta infracción? Porque estamos hablando de que se tiene que tutelar la presunción de inocencia, se tiene que tutelar el debido proceso. Así que, por más que haya pruebas contundentes, cuando te notifiquen el inicio de un PAS, tienen que poner la palabra presunta infracción. ¿Ok? Porque todavía se tiene que acreditar en un proceso sancionador que tú eres responsable por el cargo, por la infracción que te están imputando. ¿Ok? Entonces, ¿hay una obligación de informar sobre las presuntas infracciones? Sí. Todo ciudadano, todo administrado que conoce que alguna empresa, que algún administrado, que algún proveedor ha actuado transgrediendo la ley especial, puede denunciar esto al Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Cuál es la base legal? Artículo 359. Porque hay algunas empresas que dicen, no, yo no puedo denunciar porque no he participado en esa licitación pública. Yo no puedo denunciar porque no he participado en esa subasta inversa electrónica. Yo no puedo denunciar porque no he sido postor en esa licitación pública. No, sí puedes. Y la ley, el artículo 359 del reglamento te lo permite. Entonces, toda denuncia o petición contiene la identificación del presunto infractor, la identificación del procedimiento de selección, cuál es la infracción que se imputa, los documentos que sustenten la denuncia. Acuérdense que una denuncia administrativa tiene un marco legal también especial, hay denuncias anónimas, así que por ahí también a veces uno tiene qué represalias puede haber si yo denuncio. No, hay las denuncias anónimas, así que si tú conoces alguna infracción, denuncia. Pero ojo, no solamente es tirar la primera piedra. Tú tienes que tener los medios probatorios. No es que yo creo que esta empresa es corrupta. No es que yo creo que esta empresa ha cometido tal infracción. No. El lenguaje de un proceso es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho. El derecho hay que probarlo. Si tú estás afirmando que un postor, que una empresa, que un proveedor ha cometido alguna infracción, tú tienes que denunciar eso, pero con medios probatorios que acrediten tu afirmación. De lo contrario, tú estás difamando, calumniando a una empresa y eso tiene una responsabilidad penal. Así que cuidado con eso. Ok. Una de las novedades que también hay en el procedimiento administrativo sancionador es que en la ley especial, en el reglamento, en este caso en el artículo 360 del reglamento de la ley de contratación pública, una de las novedades es que el legislador ha delimitado bien las fases de un procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública. Y te dice lo que ya se conoce dentro de la 27444. Hay una fase de instrucción, hay una fase sancionadora. La fase de instrucción le sirve al Tribunal de Contratación Pública, que tiene la facultad sancionadora por ley, le sirve para recabar la denuncia, para analizar los medios probatorios, para actuar medios probatorios, para escuchar a las partes, para recibir sus alegatos, ¿correcto? Y dentro de esta etapa instructiva, va a ser conducida a través de una secretaría técnica, ¿ya? Se desempeñan órganos instructores según la conformación del Tribunal de Contratación Pública.
Es decir, ahora con la nueva Ley General de Contratación Pública, en un procedimiento administrativo sancionador se va a tener un órgano instructor. Y un órgano instructor en la cual preliminarmente indique en el cierre de instrucción si se debe sancionar o se debe archivar, declarar no al lugar esa infracción. ¿Correcto? Para luego dar pie a la fase sancionadora, donde pueden pasar dos cosas: al lugar la infracción, no al lugar la infracción. Esto lo está regulando el artículo 360 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. La autoridad competente para conocer y resolver los recursos de reconsideración interpuestos al culminar la fase sancionadora es el Tribunal de Contratación Pública. Igual se mantiene, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Reglas del procedimiento administrativo sancionador lo define y lo detalla el artículo 361 del reglamento. Aquí es importante revisar esto. La fase instructiva se encuentra a cargo, ¿ok?, de llevar la fase de instrucción y comprende las actuaciones conducentes a la determinación de responsabilidad. Entonces, esa fase instructiva en la Ley de Contratación Pública va a ser llevada por una Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Recibida una denuncia o petición motivada, está remitida de manera a la Secretaría Técnica del Tribunal de Contratación Pública. Así que esta Secretaría Técnica va a evaluar si estamos, por ejemplo, ante una denuncia temeraria, una denuncia que no tiene pie ni cabeza, una denuncia que no tiene medios probatorios, así que va a recibir, va a evaluar si hay mérito o no para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, esta Secretaría Técnica en la fase de instrucción puede requerir información, ya sea la administración pública bajo el principio de colaboración, ¿ya?, o también al denunciado o a terceras empresas, porque la idea de la instrucción es recabar los documentos, recabar los medios de prueba que sustentan una denuncia. De lo contrario, esa denuncia que puede iniciarse va a terminar siendo archivada. ¿Y qué es lo que no se quiere, no? La Secretaría Técnica del Tribunal de Contratación Pública tiene que evaluar y tiene que filtrar qué denuncias pasan, qué denuncias deben ser archivadas de pleno derecho. Ahora, si la Secretaría Técnica o el Tribunal de Contratación Pública te pide una información, tú tienes la obligación de entregar esa información. No es que, me pidieron información el Tribunal de Contrataciones a mi entidad, a mi funcionario, y yo no le voy a responder, no voy a decir nada. No. Si tú no colaboras con el Tribunal de Contratación Pública o no colaboras con la Secretaría Técnica, el órgano instructor, te pueden iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Pueden oficiar al órgano de control institucional y te pueden iniciar un disciplinario por no colaborar o no atender el requerimiento que te está pidiendo el propio Tribunal de Contratación Pública o la Secretaría Técnica. Entonces, ¿qué hacer si te inician un procedimiento administrativo sancionador? Si eres administrado, tienes que recordar que tienes el derecho constitucional a la defensa. En los plazos previstos en la normativa, que son 10 días, posteriores a la notificación del inicio de un PAS, tienes el derecho de presentar tus descargos. El administrado tiene el derecho constitucional a presentar su contradicción sobre las presuntas infracciones que se le han imputado.
Punto número uno, presentar descargos. Punto número dos, a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, el administrado tiene el derecho a presentar las pruebas que crea conveniente a su derecho. El administrado tiene el derecho de presentar sus alegatos hasta antes del cierre de instrucción. Otro de los puntos importantes, el derecho constitucional a ser oído. El administrado al que se le inicie un procedimiento administrativo sancionador tiene el derecho a ser oído, a solicitar una audiencia ante el Tribunal de Contratación Pública para que se fije hora y fecha y que se haga una audiencia donde el administrado va a tener, bajo el principio de inmediatez, exponer lo pertinente y lo conveniente a su derecho. ¿Correcto? Y también tiene el derecho a ofrecer documentos, oponerse bajo el principio del debido proceso y también la presunción de inocencia. Presentar alegatos de cierre a lo largo del procedimiento administrativo sancionado. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Así que, si te inician, tienes un cliente. Si tienes un cliente al que le han iniciado un procedimiento administrativo sancionador, no te asustes, tranquilo, ¿ok? Si fuéramos abogados de Telefónica, para los que no han leído el caso Telefónica, que también está en el aula virtual, a Telefónica, y ya seguramente ustedes han visto que Telefónica está evaluando el cierre de sus operaciones en Perú, ¿ya? Y esto también ha sido por tener un impacto negativo en la contratación pública. Telefónica del Perú fue inhabilitado de contratar con el Estado por 3 años, para los que no saben eso, por el Tribunal de Contrataciones con el Estado en el marco de la Ley 30.22.5. Entonces, si fuéramos abogados de Telefónica, ¿ya? Telefónica viene y nos dice: señor abogado, el día de hoy me han notificado en mi casilla de mi RNP, el Tribunal de Contrataciones me ha notificado que me están iniciando un procedimiento administrativo sancionador por la presunta presentación de documentación inexacta o falsa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, señor abogado? Ya me están sancionando porque tengo que firmar contrato la próxima semana. Ya estoy inhabilitado, no puedo firmar contrato. ¿Qué le diríamos como abogado? A ver, ¿qué le dirían ustedes como abogado de Telefónica? A ver, los escucho. ¿Qué dice el aula? ¿Qué dice el chat? Somos abogados de Telefónica. Hoy día nos notifican el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué le decimos a nuestro cliente? ¿Qué le decimos al administrado? A ver, ideas, ¿qué le dirían? ¿Ya fuiste a llorar al río? ¿Ya perdimos? ¿Eso le dirían? ¿Qué le dirían? ¿Qué podría hacer el administrado cuando le notifican un procedimiento administrativo sancionado? ¿Nada? ¿Quedarse callado? A ver, ideas. Ideas. A ver qué dice el chat, qué dice el aula. Nadie respondió nada. Mm, Si ustedes buscan ser especialistas en contratación pública, por si acaso, les digo, no solamente es conocer actuaciones preparatorias,
procedimiento de selección, ejecución de contrato, conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas. Tienes que conocer procedimiento administrativo sancionador. Yo ya les he dicho en la sesión pasada, la mayor carga que tiene el Tribunal de Contratación Pública son procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, si tú eres abogado, y el abogado vive de asesorar, entonces ahí tienes un nicho, un 80% de clientes que tienen procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, ¿qué tienes que saber? Temas de procedimiento administrativo sancionador. Y estás en una ley especial, estás en una ley de contratación pública. ¿Ok? O sea, te tiene que interesar, tienes que conocer. No, que yo no litigo. Bueno, tú decides, ¿ya? Y si eres abogado litigante, aquí te doy un consejo. Tienes que conocer un abogado especialista en contratación pública. Tiene que saber temas de procedimiento administrativo sancionador, porque ahí vienen las asesorías legales. Y dos, recursos de apelación. De eso te van a contratar como abogado. ¿Ok? Y si no, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Ahora, si eres abogado que no te gusta litigar, bueno, dedícate a otra cosa también, ¿no? Porque los abogados completos son los abogados que litigamos. Y un abogado especialista en contratación pública, donde va a tener el litigio, es en un procedimiento administrativo de un recurso de apelación o en temas de procedimiento administrativo sancionador. Así que de eso van a vivir. ¿Correcto? Ya bueno, regreso a la pregunta. Al que le caiga el guante que se lo chante. Yo siempre soy directo. Soy frontal. Ay, no, que me dijo que no. No soy abogado completo. Me quiebro. Tienes que ser litigante. Si eres abogado, tienes que ser litigante. Si no, dedícate a otra cosa, pues, ¿no? Bueno, si fuéramos abogados de Telefónica y Telefónica nos contrata para ejercer su defensa, porque a Telefónica le han iniciado un procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Y Telefónica ha contratado una firma especializada para que le defienda y archive ese procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Para los que no conocen los hechos del caso Telefónica, Telefónica firmó un contrato con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le hizo una fiscalización, encontró un documento presuntamente inexacto, falso, que era de su personal clave, y se tumban el contrato, le inician un procedimiento administrativo sancionador y en ese procedimiento administrativo sancionador se acredita que ese documento, ese título universitario de la Universidad del Callao, de su personal clave, era un documento inexacto. Y le ponen 3 años de inhabilitación a Telefónica, para los que no conocen los hechos. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho nosotros como abogados cuando recibamos un tema de procedimiento administrativo sancionador? Lo primero que le debemos decir es, lo primero que debemos hacer, llega el procedimiento administrativo sancionador, debemos revisar la forma. Hay una pregunta acá, a ver qué dice acá. Ya de ahí vemos. Llega el inicio de un PAS. Nosotros como abogados debemos revisar la formalidad, ¿ya? Porque la 27444 te habla de la formalidad al momento que tú notifiques un procedimiento administrativo sancionador. Tienes que tener la identificación del presunto infractor, ¿ok? Del administrado. Tiene que estar establecidos los hechos. Tiene que haberte notificado cuál es la presunta infracción.
porque tú vas a ejercer tu derecho constitucional sobre lo que te están imputando. Si a ti te notifican el día de hoy el inicio de un PAS, te tienen que decir, te estoy iniciando un PAS por la infracción tipificada en el literal A, en el literal B, en el literal F, etcétera. Porque tú vas a hacer tu teoría de defensa sobre esas infracciones. Vas a descargar sobre esas presuntas infracciones. No pueden luego decir, no, también es esta infracción. Tendrían que nuevamente notificarte eso. Tendrían que ampliar ese procedimiento administrativo sancionador. Pero lo que es clave es que la administración pública, en este caso Tribunal de Contratación Pública, identifique los hechos, identifique al presunto infractor, identifique las presuntas infracciones, te otorgue el plazo y te explique cuál es la base legal donde tú tienes que ejercer tu defensa. Y esto está, para los que no conocen temas de contratación pública, en la nueva ley, en el artículo 361 de la 32069. Ahí te definen las reglas de juego. Ya hemos hablado que hay una fase de instrucción, hay una fase sancionadora. Y en la fase de instrucción te van a notificar el inicio de un PAS. ¿Qué tengo que hacer cuando me notifican un PAS? Lo que tengo que hacer es presentar mis descargos. ¿Ok? Presentar mis descargos. En la presentación de los descargos, en el caso Telefónica, es la oportunidad que el administrado contradiga cada hecho, que contradiga el tema de por qué no se le debe sancionar. Es la oportunidad que tiene de ofrecer los medios de prueba o solicitar un tema de una prueba de exhibición, la actuación de un medio probatorio. Acuérdense que los medios probatorios no solamente son de carácter documental. Hay medios probatorios que pueden ser pericias o medios probatorios de testigos. Va a depender de cómo hagas tu teoría de defensa, tu teoría del caso, al momento que tú presentes tus descargos. ¿Cuál es el plazo para presentar descargos? 10 días. ¿Ok? Entonces, la Secretaría Técnica, en caso de determinar la responsabilidad, puede disponer la actuación de medios de prueba, ¿correcto? Porque, a ver, la administración pública te va a notificar el PAS, tú presentas tus descargos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Telefónica, ¿qué medios probatorios podríamos haber actuado? Decirle, estos documentos fueron elaborados y presentados no por Telefónica. Estos documentos fueron elaborados por el personal que yo contraté, el ingeniero que me dijo tener título, tener maestría, tener doctorado, y yo de buena fe asumí que esos documentos eran verdaderos. ¿Correcto? Entonces, bajo el principio de causalidad, el que tiene que responder por qué este documento es falso es este ingeniero. Puedo presentar una prueba, declaración testimonial, declaración de parte. Cuestionan el documento. Señor, pero este documento, este título, está registrado en su NEDU. Prueba de exhibición, ofíciese a su NEDU para que me diga si ese título que ellos han certificado es válido o no. Y lo curioso en el caso de Telefónica es de que la Universidad del Callao, cuando responde, porque el Tribunal de Contrataciones le oficia a la Universidad del Callao y le dice, oye, Juan Pérez, el ingeniero, estudió en la Universidad del Callao, fue alumno, etcétera. Y la Universidad del Callao dice, no encuentro esos archivos. No encuentro esos archivos. Eso es un medio probatorio que
acredita que ese documento es falso. El tema de no encontrar acredita que es falso. Simplemente te está diciendo, no lo encontré. No puede decir que eso es falso. ¿Ya? Pero el Tribunal de Contrataciones, caso Telefónica, cogió esa prueba y decía, ah, bueno, dice que no lo encontró, dice que no, ese título, no hay ese título en sus archivos. Ah, entonces ese documento es inexacto. Ahí está su motivación. Pero ahí justamente va la defensa de Telefónica, de los abogados, de decir, no, ese documento no fue presentado por Telefónica, no fue confeccionado por Telefónica. El que debe responder sobre esto es el ingeniero. Ahora, punto 2. El hecho que la universidad diga no encuentre no es un medio probatorio fehaciente y contundente que acredite la falsedad o inexactitud. Punto número 3. Ese documento presuntamente inexacto no le generó ventaja o beneficio. Entonces uno tiene que ver cómo defiendes a tu cliente. Cada caso en concreto es una nueva historia, correcto, pero tienes que ejercer defensa, ¿ok? Ahora, en la vida, en el litigio, vas a tener casos donde prácticamente a tu cliente pues lo encontraron con las manos en la masa, como se dice criollamente. En esos casos, pues no vas a negar, ¿no? No vas a decir, no, que no hay pruebas, no, que mi cliente es inocente, que se archive. No, pues, o sea, tu estrategia tiene que ser es atenuar la infracción, acogerte a una confesión sincera a nivel administrativo, reconocer los cargos bajo el principio de razonabilidad que le impongan la infracción más leve. ¿Ok? No siempre puedes tener una estrategia de negar los cargos. Hay que evaluar si hay pruebas fehacientes y contundentes que desvirtúen la presunción de veracidad, la presunción de licitud, la presunción de inocencia. Bueno, la estrategia tiene que ser otra. Pero en el caso Telefónica, que una universidad diga no encontré esos archivos, ese título, no lo encuentro, no encuentro el registro de asistencia de este alumno, eso no acredita que sea falso. No lo encontraste, tal vez lo perdiste. Se quemó los archivos, se perdió. Y eso no es culpa del alumno, no es culpa de Telefónica. Esa es responsabilidad de la universidad de cómo administra y guarda sus archivos, pero eso no acredita la falsedad o inexactitud. Pero bueno, ese es un tema de Telefónica. Ahora, frente a eso, la administración pública, el tribunal, puede, correcto, puede presentar o pedir actuación de medios probatorios, correcto. Así que no te confíes de eso. Tú como si estás dentro de un tribunal administrativo, si trabajas como funcionario, servidor, asistente legal en, en el Tribunal de Contratación Pública, a veces la defensa puede ser buena del administrado, pero tú tienes la oportunidad dentro de la fase de instrucción a actuar más medios probatorios. Y eso es lo que ha hecho en el caso Telefónica el Tribunal de Contrataciones. Frente a los descargos dijo, a ver, voy a volver a oficiar nuevamente a la universidad. Y le pidió mayores detalles de información. Entonces, ¿puedes hacer eso? Sí puedes. Ahora, con una nueva prueba, recuerda algo básico. Si estás insertando una nueva prueba, comunícale al administrado y dile, hay esta nueva prueba, dale el plazo para que ejerza su derecho de defensa. A veces ponen, ah, no, ya hay nueva prueba, listo, cerramos instrucción, me voy a la etapa sancionadora, ¿no? Y el derecho a contradecir esa nueva prueba que ingresó el día de hoy al expediente, el administrado no tiene derecho a ejercer
la defensa, contradecir, etcétera. ¿Qué dice acá? En el proceso del PAS se cumplen los plazos. Los plazos son amplios. En temas de contratación pública, los plazos que tiene el Tribunal de Contrataciones son amplios. A diferencia, por ejemplo, de un recurso de apelación que el plazo es de 30 días. En los procesos sancionadores se tiene 6 meses desde que ha sido notificado el inicio del PAS. Entonces, pueden haberte denunciado, pueden el tema de haberte notificado el PAS, pero se computan los plazos desde que el Tribunal de Contrataciones ya tiene el expediente administrativo, a partir de ahí tienen los 6 meses. Es por eso que vemos casos de procedimiento administrativo sancionador que llevan años, llevan 2 años, llevan 3 años, y el cliente te dice, ¿ya prescribió? No, y es que ahí justamente el tema de prescripción y caducidad en la ley especial define desde cuándo se debe computar este plazo, ¿correcto? Así que tienen que ser finos con eso, pero lo vamos a ver más adelante. Dentro del plazo de la fase de instrucción puede disponerse la ampliación de cargos, lo que a veces pasa, ¿no? Te inician en un PAS por la infracción A, por la infracción B, y luego cuando presentas descargos o cuando se actúa nueva prueba, el tribunal advierte que hay una nueva infracción. Entonces también se puede dar el tema de la ampliación de cargos. Obviamente esa ampliación involucra que también te tienen que notificar nuevamente. Ya, ok. ¿Qué más? La Secretaría Técnica evalúa de oficio o a pedido de parte la presentación de la infracción administrativa o la caducidad. A veces hay temas, hay procedimientos sancionadores que ya han caducado, que el Tribunal de Contrataciones se le fue el plazo para resolver. Entonces, aquí el tema de caducidad también puede ser analizado de oficio, ¿ok? Pero es trabajo de los abogados también plantear el tema de caducidad o también plantear el tema de prescripción. No se olviden. ¿Puedo alegar la vulneración de principios? Sí. En un tema de procedimiento administrativo sancionador, como les indicaba, aplicas las reglas de juego son Constitución Política, Ley Especial, en este caso de Contratación Pública la 32069 y el Derecho Público que es la 27444. Recuerda que tienes que primar la especialidad y si no hay algún principio que está regulado en la 32069, puedes invocar algún principio que está en la 27444. Ejemplo, la presunción de licitud no está regulado en la ley especial, pero sí está regulado en la 27444. La presunción de licitud obliga a la administración pública a presumir que el administrado ha actuado de manera correcta, salvo tenga una prueba en contrario. Pero tienes que presumir la licitud, que ha actuado de manera correcta el administrado en esos hechos. Puedes invocar eso, por ejemplo. La Secretaría Técnica también evalúa la suspensión de un procedimiento administrativo sancionador. ¿En qué caso se suspende un procedimiento administrativo sancionador? Cuando hay un mandato judicial, puede haber una medida cautelar, o cuando se inicia o se instala un arbitraje. La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe que emite la Secretaría Técnica. Se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción imputada, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta. Entonces, en la nueva ley de contrataciones, el órgano instructor es la Secretaría Técnica del Tribunal de Contratación Pública. Y este va a recomendar al Tribunal de Contratación Pública si se debe sancionar o se debe archivar. En el caso de la evaluación efectuada por el órgano sancionador, evalúa los argumentos expuestos adoptando las acciones correspondientes.
También el Tribunal de Contratación Pública puede devolver al órgano instructor para que corrija su informe de instrucción. La fase instructiva, para los que me preguntaron el plazo, la fase instructiva tiene una duración de 3 meses que se computan a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Ojo con esto, ¿ah? Tomen nota, pregunta de examen. El plazo que tiene el órgano de instrucción, la Secretaría Técnica, para emitir su informe de instrucción es de 3 meses que se computan, que se contabilizan a partir de la notificación del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? 3 meses. La fase sancionadora se encuentra a cargo del Tribunal de Contratación Pública y comprende desde la remisión a la sala y culmina de la emisión de la resolución. El Tribunal de Contratación Pública puede declarar de oficio la prescripción también, o la caducidad también del procedimiento. Vale, vale. La fase sancionadora tiene una duración hasta 60 días hábiles. O sea, a ver, hemos hablado 3 meses, 60 días son 2 meses. Ah, no, 60 días hábiles. Interesante. Ok. Interesante, ¿ah? Interesante. O sea, la fase instrucción son 3 meses y la fase sancionadora son 60 días hábiles. Más o menos son 3 meses calendarios. O sea, en buen cristiano, un procedimiento administrativo sancionador dura 6 meses, en teoría. En la práctica puede durar más. ¿Por qué? Porque la fase sancionadora tiene una duración de 60 días hábiles y aquí viene la trampita. Contabilizados, computados desde el día siguiente de la remisión del expediente a la sala. Ahí viene la trampita. ¿Por qué trampita? Porque la Secretaría Técnica puede tener en el sueño, en el baúl de los dormidos, el expediente administrativo y no lo va a subir, no oficia al Tribunal de Contratación Pública. Entonces, como no lo eleva formalmente, no se computa los plazos. Porque los plazos del Tribunal de Contrataciones para emitir una resolución es al día siguiente de la remisión del expediente a la sala. O sea, tienen que llevar el expediente administrativo, formalmente dejárselos al Tribunal de Contrataciones y a partir de ahí, del día siguiente hábil, se computan los 60 días. Es por eso que en la práctica yo tengo algunos procedimientos administrativos sancionadores que ya llevan 3 años, 3 años y no tienen sanción. ¿Que ya prescribió? No, porque formalmente no le han remitido el expediente administrativo al Tribunal de Contrataciones. Entonces no computa los plazos. ¿No? Hay algunos abogados que se emocionan y dicen, ah, mira, ya pasó 5 años. Ya pasó 5 años, entonces ya prescribió mi infracción. Mucho cuidado, no te emociones, porque si formalmente tu expediente no ha pasado y no ha sido recibido a la sala, todavía no hables de prescripción. Podrías hablar de caducidad, pero no de prescripción. Caducidad y prescripción son dos cosas diferentes. ¿Ok? Dentro de los 3 días hábiles del remitido el expediente a la sala del Tribunal de Contrataciones, el administrado puede solicitar audiencia para el uso de la palabra. Ese es el derecho constitucional que tiene. Dentro de los 10 días hábiles siguientes de recibir el expediente a la sala, el Tribunal de Contrataciones puede devolver en una sola oportunidad el expediente a la Secretaría Técnica para subsanar o completar alguna actuación de la fase de instrucción. ¿Ok? ¿Ok? Listo, fácil. Concluida la evaluación del pronunciamiento emitida por la Secretaría Técnica y realizadas las actuaciones correspondientes, el tribunal emite su resolución.
De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el literal, o sea, dentro de los 60 días hábiles, la sala mantiene la obligación de pronunciarse, pero ahí le puedes plantear una caducidad, ¿correcto? Así que cuidado con eso. Ya, ya para terminar. Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. El tribunal suspende el procedimiento cuando exista mandato del Poder Judicial, o sea, una medida cautelar, notificado al OS, al organismo especializado en la contratación pública eficiente. 2. Solicitud de parte o de oficio cuando el Tribunal de Contratación Pública considere que para la determinación de responsabilidad es necesario contar con una decisión arbitral o judicial. En caso de arbitraje, este debe ser iniciado en el plazo de caducidad. ¿Okay? Eso es lo que yo les decía, ¿no? Se suspende también un sancionador por la instalación de un arbitraje. La suspensión opera hasta que el administrado o entidad contratante, el árbitro, comunica al Tribunal de Contrataciones el laudo respectivo. ¿Qué más? Ya hablamos de la prescripción. Esto es un tema tipificado en cada infracción. El tema, por ejemplo, de documentación falsa son más de 5 años. ¿Ok? Así que ahí está el tema sancionado. ¿Correcto? La última. La última. Doctor, ¿y qué hago si el Tribunal de Contratación Pública me sanciona, me inhabilita de contratar con el Estado? Tienes 5 días para plantear tu recurso de reconsideración. ¿No se presenta recurso de apelación? No. La ley especial ha previsto que contra lo resuelto por el Tribunal de Contratación Pública únicamente opera el recurso de reconsideración. Ley especial. Dentro de los 5 días hábiles. Así que ese recurso de reconsideración también suspende la infracción y se tiene 15 días para pronunciarse sobre esa reconsideración. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas?